Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas señores, vamos allá porque tenemos que hablar de unas cuantas cositas, porque ayer hubo noticias de prácticamente todos los colores, incluso tuvimos espacio para el territorio de los rumores, ya que por ejemplo se está hablando de la nueva entrega de la saga Forza Horizon, y ojo porque se viene bastante fuerte y cumpliendo los deseos que muchos estaban esperando. Luego por otro lado también tenemos que hablar, fuera de los rumores, de hechos, tenemos que hablar de fechas de lanzamiento confirmadas para algunos videojuegos a los cuales les tengo bastantes ganas, y muchos de vosotros sé que también. Pero aparte, también tenemos que hablar de grandes sorpresas como por ejemplo ciertos videojuegos que estaban abandonando su exclusividad de manera inmediata e incluso ciertos videojuegos que de repente han aparecido para el servicio Game Pass y PlayStation Plus, así de la noche a la mañana sin que nadie lo viera venir. Para el final del vídeo, eso sí, tengo espacio para las malas noticias. PlayStation vuelve a subir de precio la PlayStation 5. Lo que es no tener ya ninguna vergüenza, la bajeza completa y definitiva, que por cierto no voy a permitir que nadie me lo quiera justificar, lo siento mucho, paga lo que quieras por una videoconsola, yo no te voy a juzgar por ello, pero una segunda subida de precio a mitad de la generación, ya lo dije con Xbox, lo diré aquí también. Pero bueno, como digo, eso lo dejaremos para el final del vídeo. Antes, vamos con videojuegos y vamos a empezar por esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que fue una noticia muy sorprendente. The Rogue of Prince of Persia, un título que ya está disponible para las plataformas Xbox, PlayStation, aparte de por supuesto el mundo del PC, donde ya se podía ejecutar hace un tiempo mediante acceso anticipado. Pues ayer, como digo, de repente se reveló que el videojuego ya estaba completamente terminado y que ya estaba a nuestra disposición. Vale entre 25 y 30 pavos aproximadamente, pero sin embargo, la otra gran sorpresa fue que además de poderse jugar a través del Ubisoft Plus, también se podrá disfrutar a través del Xbox Game Pass, séase nivel PC, séase nivel Ultimate. Y más adelante también nos comunicaron que finalmente estará disponible en PlayStation Plus tanto nivel extra como nivel Premium. Ya lo debéis de tener a vuestra disposición. Ayer de hecho aproveché para echarle un tiento y debo decir que el videojuego ha crecido bastante desde que lo vi en su acceso anticipado para PC. Recordad que este es el videojuego en el que nuestro protagonista tenía como una especie de color púrpura en la piel. Sin embargo, todo eso lo acabaron cambiando. De hecho, acabaron cambiando el arte completo del videojuego. No tiene absolutamente nada que ver con cómo se veía por aquel entonces, que era una estética animada muy pronunciada, que podría gustaros más o menos, era bastante peculiar, pero lo que son las mecánicas de juego sí que es cierto que es lo mismo. Es decir, el videojuego en ese sentido sigue siendo un roguelike, un videojuego en el cual para avanzar a los siguientes niveles tienes que hacer muchas repeticiones, ir potenciando cada vez más lo que son las armas para poder ir superando los diferentes objetivos y bueno, lo dicho, un desafío bastante importante. De momento no se sabe nada acerca de una versión para Nintendo Switch, la cual yo creo que sería bastante más que factible porque es el clásico videojuego de desplazamiento lateral y yo creo que aquí no deberían de tener mucha complicación. Pero en fin, pero bueno, lo dicho, en resumidas cuentas, comprobad el videojuego por vosotros mismos, que tanto en PC como en videoconsolas lo tenéis a través de los principales servicios de suscripción. No hay excusas. Pero broma fuera, ahora vamos a hablar de la portátil de Xbox desarrollada por Asus. Ya sabéis, ese dispositivo que básicamente es un PC estilo videoconsola portátil, porque al fin y al cabo lo que manejas ahí son videojuegos de PC y de fondo lo que tienes básicamente es un escritorio de Windows. Lo que pasa que viene un tanto más tematizado. Ayer nos mostraron un poco más acerca de esa interfaz, la cual se siente mucho más intuitiva, es una interfaz mucho más simplificada para todo el mundo, básicamente con las típicas aplicaciones principales bien grandecitas y visibles de los videojuegos que tienes instalados, bien sea desde la propia Xbox o bien sea desde Steam, desde Epic. Se dice que se van a poder ejecutar todos los videojuegos compatibles en el mundo del PC, o al menos la mayoría de ellos, porque aquí entra un segundo punto bastante interesante.
Microsoft ha anunciado también el sello de optimización para portátil. Esto viene en colaboración, por supuesto, con Asus, que son los que crean la videoconsola. ¿Y qué es lo que significa? Pues que habrá ciertos videojuegos señalados como optimizados. Y en este sentido han puesto varios ejemplos como Final Fantasy VII, mismamente, o el próximo relanzamiento para Gears of War. Estos videojuegos han sido sellados para que puedas empezar a jugarlos sin ninguna clase de configuración adicional. Hay otros que aparecerán como mayormente compatibles porque en general no tendrás que tocar absolutamente nada. Al fin y al cabo, pues algunos videojuegos que no sean directamente compatibles, al igual que sucede en Steam Deck, puedes ejecutarlos a través de esta plataforma, pero digamos, no van a rendir a las óptimas condiciones simplemente con darle a iniciar. Seguramente tengas que tocar alguna que otra cosita en la configuración rápida, porque sí, tenéis un botón de configuración rápida, al igual que en la Asus ROG Ally normal, y a partir de ahí pues podemos ver un poco lo que es el rendimiento de la plataforma sin calentaros mucho la cabeza. Pero bueno, lo dicho, que habrá pues sello de videojuego verificado como pasa en Steam Deck precisamente, y oye, parece ser que se lo van a trabajar bastante. Ya están empezando con videojuegos muy importantes. Silksong será uno de ellos, precisamente también nos han dejado caer. En fin, lo que sí que es cierto es que también nos dejaron la fecha de lanzamiento, que será el próximo 16 de octubre. Esta información ya nos la adelantaron ciertos insiders. Y bueno, más allá de eso, también cabe comentar que no han revelado el precio. El precio en principio iba a ser 599 y 899, tanto en dólares como en euros. Pero han dicho que las condiciones del mercado les han impedido todavía hacer esa revelación. Y yo la verdad que me he cagado por la pata abajo. Veremos a ver hacia dónde me ajustáis el precio, porque esta gente suele ser muy de ajustar hacia arriba, y ya de por sí sale bastante cara. Pero en fin, cuando tengamos información lo comento en un vídeo. En cuanto a videojuegos, ya que hablamos precisamente de Final Fantasy VII Remake, ayer también tuvo acto de presencia durante el evento de Xbox. Fue básicamente para actualizarnos y decirnos que se lanza durante el próximo invierno, pero seguimos sin tener fecha de lanzamiento. No sé, posiblemente están esperando a la Tokyo Game Show, porque si no, no tiene ninguna clase de sentido que no hayan revelado nada hasta la fecha. Además, que también será la fecha precisamente para Nintendo Switch. En este caso, pues no sabremos absolutamente nada hasta dentro de unas semanas. El caso es que mucha gente sigue confusa con esto y piensa que cuando se refieren a próximo invierno se refieren a este año. No, error. El invierno empieza el día 21 de diciembre. Si alguien piensa que para las navidades van a lanzar un videojuego, estáis completamente equivocados, porque la gente en esas fechas ya no compra nada. Lo normal es que todo esto se acabe lanzando o bien en enero o bien en febrero, salvo que haya un cambio de planes. Pero bueno, confirman que el videojuego tendrá Play Anywhere, que será perfectamente compatible con la Xbox portátil y todo lo que hemos comentado. Precisamente hablando de Square, una revelación que tuvimos ayer y con lanzamiento inmediato fue la de Triangle Strategy. Sí, un videojuego de rol táctico por turnos, que en este caso estaba disponible para Nintendo Switch y PC desde hace un tiempo. En este canal hemos hablado de este videojuego, me parece una absoluta joya. Dentro del género es el sucesor espiritual de Final Fantasy Tactics, en muchas cosas incluso lo mejora, además de que viene traducido al español, pero bueno, eso es otro cantar. En fin, ¿qué es lo que pasa con este videojuego? Pues que ya está disponible para Xbox y PlayStation 5. Sí, el videojuego lo lanzaron ayer por sorpresa. Vale, eso sí, 60 pavos y tiene aplicado un descuento del 30% a lo largo de unos días. Se os quedan unos 40-42 aproximadamente. Tiene compatibilidad con sistemas de logros y trofeos, aunque si miráis la lista os podéis acabar mareando porque son unos 100 aproximadamente. Pero bueno, os invito a que le deis un vistazo si os gustan los juegos tácticos, porque es una joya. Por cierto, ayer también se confirmó un poco la ventana de lanzamiento que va a tener Power Wash Simulator 2. Ya sabéis, este videojuego que me gusta tanto, de empezar a limpiar básicamente todo lo que tienes por delante a base de manguerazos. En este caso, pues el videojuego está confirmado para este próximo otoño, ¿vale? Esto nos da una horquilla de 3 meses, seguramente que irán contemplar mejor las fechas de lanzamiento. Yo, lo personal, creo que esto va a ser carne de cañón para el mes de noviembre, pero bueno, cuanto antes salga mejor, porque es un videojuego para jugar relajado, tranquilo, quitando un poco la mugre y la grasa de todos los escenarios que tienes por delante, etcétera, etcétera. Ya sabíamos las plataformas, Xbox, PlayStation y PC, pero además también se ha confirmado que llega día 1 a Game Pass, así como lo hiciera su primera entrega. Contará con el sistema Play Anywhere, es decir, os valdrá para PC, consola y nube, con una sola copia, aunque bueno, el videojuego sale a precio reducido y a largo plazo yo creo que vale la pena tenerlo en propiedad. Lo dejo caer por ahí, a ver cuando nos concretan la
la fecha. Pero antes de seguir con más noticias e ir con el bloque de la subida de precios de PlayStation para el final del vídeo, quiero comentar en territorio rumor el futuro de la saga Forza Horizon, porque seguramente haya muchos fans que estén contentos con la información que estoy a punto de compartirles, una información que nos lleva a Japón. Durante mucho tiempo, los seguidores de la franquicia Forza Horizon han deseado que la próxima entrega se ambiente en aquel país, por el tipo de flora, por el tipo de fauna, un poco por básicamente todo ese folclore que lo rodea. Siempre se, digamos, idealiza mucho a Japón a nivel visual y en este caso seguramente con este estudio detrás lo hiciera muy bien. Lo que sucede es que en las últimas horas una casa automovilística australiana sacó una foto a un desarrollador del videojuego, del estudio que nos trae la saga Forza Horizon, y en este caso estaba escaneando un coche muy peculiar, un coche de marca japonesa. Como tal, esto no tendría por qué decir absolutamente nada. En muchos videojuegos de coches salen modelos japoneses, no tiene absolutamente nada que ver, puede suceder. La cuestión es que es una marca muy concreta que maneja una cilindrada, unas dimensiones y unos tamaños que están muy pensados para las carreteras de Japón. No son, digamos, modelos de coches habituales fuera de allí, que como tal se pueden ver en otros sitios. Sí, que podría ser perfectamente un coche especial para desbloquear por si lo quieres tener por ahí. Sí, perfectamente, pero sin embargo es muy inusual, con lo cual muchos están empezando a pensar a través de esa publicación que hicieron que aquí hay gato encerrado y que Japón será el próximo destino de la saga. ¿Y sabéis qué es lo más revelador de todo? Que esa publicación la tuvieron que borrar, dijeron nos han pillado, fuera. Así que todo empieza a oler. No sé si este videojuego llegará durante el próximo año, pero el anuncio seguro que lo tendremos, así que no lo pierdan de vista. Y siguiendo con las noticias, ayer también tuvimos el anuncio de Hi-Go Life 2, un videojuego que como tal ya sabíamos que existía, pero nos quedaban algunos detalles por conocer, como por ejemplo la fecha de lanzamiento. Pues este título de acción en primera persona estará disponible durante el próximo 13 de febrero. Recuerden, para consolas Xbox y PlayStation, además del mundo del PC. Y sí, se va a estrenar día 1 en el Game Pass, como ya decía, su primera entrega. En este caso, pues nuestras armas seguirán hablando con nosotros, seguirá teniendo un poco esa clase de humor tan característico. También parece que nuestro protagonista ahora va a manejar una especie de skate para desplazarse de un lado para otro de una manera un tanto más rápida e incluso acceder a grandes zonas. Será un videojuego un tanto más vertical que su primera entrega y con escenarios un poco más amplios, aunque manteniendo las características principales. Si queréis una edición física de este videojuego en el mundo de las videoconsolas, lo siento mucho, tenéis que tirar del Limited Run porque son los únicos que la tienen. Ayer, por cierto, también tuvimos el anuncio de un videojuego que representa una de las marcas más queridas e importantes de la historia del cine. Hablamos de Halloween. Sí, un videojuego con el bueno de Michael Myers. En este caso, ¿cuál es el concepto de este título particularmente? Pues ojo, porque será un videojuego con un modo historia para un solo jugador, pero que también tendrá un componente multijugador, en el que jugaremos 1 contra 4. El bueno de Michael Myers tendrá que cargarse o perseguir a 4 personajes en modo cooperativo, y en este caso pues puedes manejar o a uno o estar en el grupo de los demás. El caso es que no solamente lo han cerrado a ser un multijugador, sino que, como digo, también tendrá la clásica experiencia cinematográfica que ya veremos hasta qué punto está trabajada. Desde luego la ambientación ha sido muy bien recreada, esa digamos esencia de los años 70 sigue por ahí presente y en el próximo 2026 para Xbox, PlayStation y PC estará disponible. Hasta aquí el momento de paz. Ahora vamos a la guerra. Vamos a hablar de la subida de precio de la PlayStation 5. Concretamente, son $50 desde hoy mismo en los Estados Unidos de América, en todos y cada uno de sus modelos existentes, sea la versión sin lector de discos, como la versión con lector de discos, como también la PlayStation 5 Pro. Esto último, en lo personal, a mí me parece digno de un crimen de guerra, principalmente porque la PlayStation 5 Pro ya de por sí me parece que está a un sobreprecio. Me refiero, es la misma videoconsola pero con más potencia, no es que te esté dando una experiencia portátil, no te está dando una experiencia realmente diferenciadora, es meterle más potencia y cumplir con lo prometido al principio de la generación. Realmente a mí me parece que el precio es excesivo. Pues venga, 50 pavos más a partir de hoy. Repito, estos son los Estados Unidos, no sé en el resto de países del mundo cómo puede llegar a salpicar esto, porque se supone que viene rebotado de los aranceles
aranceles en los Estados Unidos. Bien. Mirad, esto a mí no me pilló de sorpresa ayer, simplemente estaba esperando a que llegase el momento, principalmente porque os lo he comentado mil veces. Cada vez que Sony PlayStation o Microsoft os saquen un informe financiero donde digan que están vendiendo más que nunca, no celebréis, no cantéis victoria, no penséis que estáis ganando algo, porque el siguiente informe lo vas a pagar tú. Si en este informe han ganado 400, en el siguiente quieren ganar 500 o 600 a ser posibles. Y eso no lo van a pagar ellos, eso lo vas a pagar tú de tu bolsillo. O lo van a pagar desarrolladores a los que van a echar a la calle. Y así sucesivamente. Esta generación, esta gente se ha vuelto insoportable. Pero lo peor de todo es que gente que se traga lo de los aranceles. Lo siento, lo de los aranceles y el tío naranja como excusa está muy bien para estas empresas. Pero no me vengas diciendo que estás ganando más dinero que nunca y luego lloriqueando porque te van a poner un impuesto un poco más alto en ciertos dispositivos. Mirad, hay gente que ha sacado la calculadora. Hay gente que se dedica a las finanzas en la industria del videojuego, no un random de las redes sociales, no, gente dedicada a los números, que vienen comunicando en las últimas horas que esta subida de aranceles no supone tanto a nivel tecnológico como lo que nos están subiendo de precio las cosas. Hay gente que dice que esto lo tienen que subir de precio para compensar pérdidas. Estas empresas no pierden. Estas empresas ganan más o ganan menos, pero estos ya no pierden. Esta gente no pierde un duro por cada consola vendida. No pierden un solo euro. Ahora la cuestión es hasta qué punto dejas de ganar cierta cantidad. Pues según los cálculos, no solamente es que con estos 50 pavos compensan los aranceles, sino que además sacan un extra. Encima, además ahora van a ganar más por cada videoconsola vendida. Pero claro, como usted es un guerriconsolero abducido por las redes sociales, lo va a justificar porque así su empresa multimillonaria favorita va a ganar más dinero, ¿verdad? Que no me cuela. Lo del tío naranja y todo eso me parece muy bien, pero es que antes de que el tío naranja estuviera volviendo a gobernar a los Estados Unidos de América, antes de eso ya me subieron de precio las videoconsolas. Lo hicieron PlayStation y Xbox, en ese orden. Lo hicieron antes de que llegara el tío naranja de nuevo. Antes de los aranceles ya te lo estaban subiendo todo de precio. Que no me cuela. Que me cuenten ustedes las historias que me quieran contar. Que no me cuelan. Esto simplemente es una estrategia de estrujar al usuario lo máximo posible. A ver hasta dónde va. Súbelo de precio, venga. ¿Sigan pagando? Sí, pues aprieta un poquito más. A ver hasta dónde aguanta esta gente. Y así la próxima generación te podemos decir que las videoconsolas valen 700 u 800 pavos. Porque es que es lo normal. Porque lo has normalizado tú. Porque lo has normalizado tú. Y eso es un problema. Pero en fin, esto es lo que hay. Disfrútenlo con gusto, por supuesto. En la caja de comentarios me pueden dejar todo lo que serían sus opiniones. Y por supuesto, disfruten de los videojuegos. Un saludo.